Cuando vi los síntomas de lo que es el cáncer de colon, pues yo mismo me diagnostiqué. Yo dije, yo tengo cáncer. Era sangre en la excreta, pero no era bien roja, ¿verdad? Y sensación de empujo. Me dijeron que hay una posibilidad que me iba a hacer una colostomía y que iba a ser permanente. Yo asumí una actitud, bueno, esto yo lo voy a vencer. La Sociedad Americana de Cáncer fue bien, pero que bien importante en mi recuperación y conocer lo que tenía. Mi vida cambió, pero cambió para mejorar. Corrí el maratón Nueva York 4 veces. 4 veces. 4 veces con una colostomía. Con la colostomía, o sea, significa que tenía bolsita puesta. La bolsita todo el tiempo. Jugué en el torneo mundial de baloncesto de Puerto Rico en 2004 con una colostomía también, con mi bolsita ahí. La calidad de vida que tú tienes ahora va a ser igual o puede ser mejor. Depende de cómo tú quieres confrontar esta situación. Si no hubiera creído en Dios, no había creído en Jesucristo, yo no hubiera estado donde estoy ahora mismo. Tradicionalmente, todo tumor que se tocaba con el dedo era una colostomía para toda la vida. Sobre el 90% de las veces no hay que hacer una colostomía permanente. Con algunos tratamientos ni se opera ya. La mayoría de los pacientes que llegan son sangrados, que evacúen un poco más finito, que el tamaño de la excreta sea menor. Una cuarta parte ya llegan con metástasis. Un cáncer que se puede, el 95% de las veces, evitar. El colon sí se protege con una dieta y ejercicio. El recto no. Yo no quiero que llegue a cáncer. Yo quiero cogerlos como pólipos. Claro. Y la única manera de hacer eso, pues, es la colonoscopía. El cáncer colorectal es una de las principales causas de muerte por cáncer. Puede que no dé señales tempranas y afectar incluso a personas saludables, activas y sin historial familiar. Muchas veces cuando hablamos del cáncer de colon lo hacemos de forma general, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en el cáncer de recto, porque sí es distinto y está aumentando en personas menores de 50 años y sobre todo porque la detección temprana salva vidas. Soy Michelle Miró, sobreviviente de cáncer y anfitriona de Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer, en donde hablamos desde la experiencia real y desde la ciencia. Primero, escucharemos el testimonio de una leyenda del deporte puertorriqueño, sobreviviente de cáncer de colon y defensor de la prevención, Raymond Dalmau. Y luego profundizaremos sobre el cáncer colorectal con el doctor Ignacio Echenique, autoridad en el tema, proctólogo, cirujano especialista en cáncer de recto, para entender qué ocurre, qué opciones existen y qué debemos saber. Raymond Dalmau es una de las figuras más emblemáticas del baloncesto puertorriqueño. Fue el primer padrino del evento Cumbre de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, Relevo por la Vida, y ha sido un portavoz activo de la prevención del cáncer. Así que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Raymond. Para mí es un verdadero placer estar aquí, especialmente por la causa por la cual yo estoy aquí. Has dedicado, ¿verdad? Has dedicado mucho tiempo para poder promover y llevar ese mensaje de prevención y realmente todo el trabajo que has hecho voluntario con la Sociedad Americana contra el Cáncer ha ayudado a muchos pacientes. Sí, ¿no? Yo después de lo que me pasó, ¿verdad? Que quería que la gente supiera lo importante que era, ¿verdad? La prevención del cáncer y no quería que las personas pasaran lo que pasé yo, que no había para los tiempos, hace 33 años de esto. Amén, hace tiempo. No había ningún tipo de información sobre la prevención de cáncer del colon especialmente. Yo he querido ayudar a las personas para que entiendan de lo importante que es esto. ¿En qué momento de tu vida te encontrabas cuando te diagnostican, cuando te enteras que tienes cáncer? Pues mira, yo acababa de llegar de las Olimpiadas de 1992 en España. Oh, wow. Y decidí coger unas vacaciones en Miami. Estaba solo y fue de casualidad leyendo una revista. Leí sobre lo que era el cáncer de colon y los síntomas. Cuando vi los síntomas de lo que es el cáncer de colon, pues yo mismo me diagnostiqué. Yo dije, yo tengo cáncer.
Porque, porque aquí están todos los síntomas que yo los tengo. ¿Qué síntomas estabas experimentando? Bueno, lo más importante era sangre en la excreta, pero no era bien roja, ¿verdad? Y una sensación de empujo, ¿verdad? Y eso era lo más que yo sentía, ¿verdad? Cuando... Que había una presión. Sí, y lo sentía, entonces no era normal, y ahí fue que después que leí sobre la información sobre eso, fui a ver al médico y me hice todos los exámenes pertinentes y efectivamente cáncer de colon. Eso fue en octubre de 1992. En marzo 1 de 1993 me operaron. Eso cumplo 33 años desde eso. Y estás aquí para contarlo, gracias a Dios. Cuando uno escucha cáncer, cuando llega esa noticia, ¿verdad? Ese diagnóstico a la vida de uno, como que el aire cambia en la habitación, ¿verdad? Ese momento cuando le confirman, porque ya tenías una sospecha, pero cuando el doctor en efecto te dice, tienes cáncer, ¿cómo te sentiste en el momento? ¿Tuviste miedo? ¿Qué pensaste? Lo que pasa es que ya yo me había preparado mentalmente. Yo, como te dije, yo mismo dije que yo tengo cáncer porque no hay manera que no lo tuviera. Cuando el doctor me lo dice, se quedó sorprendido porque él me vio tan frío. Cuando me dice, me vio que yo me quedé tan frío. Tranquilo ni nada, me quedé así. Lo único que le dije es, bueno, ¿cuán de serio es esto? Y yo le dije, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y él se quedaba así, lo más serio, dijo, bueno, tú te ves que es una persona bien fuerte porque aquí tú no has demostrado ningún tipo de... Y yo andaba solo, ¿verdad? Ningún tipo de reacción, porque tú no tuve ninguna reacción. Entonces vino él a empezar a explicarme todo el proceso, todo lo que tenía que pasar. Pero volviendo a todo esto, yo como atleta de toda la vida. Eso yo iba a preguntar, que me imagino que esa parte... Y criándome en Nueva York con una madre que era fuerte, criando 4 varones y una hembra en Nueva York, pues eso me ayudó mucho. Entonces el éxito que yo tenía como atleta y después como coach tenía mucho que ver con mi carácter. Y yo asumí una actitud, bueno, esto yo lo voy a vencer. Que es como esas mismas destrezas de ser atleta en términos de esa ética de trabajo, de compromiso, de enfoque, de hacer lo que hay que hacer y de educarse. Ok, este es el plan, vamos a atacarlo. Lo más importante, lo que ha sido importante para mí en todas las cosas que yo hago en mi vida es mi mentalidad, mi mindset, ¿verdad? Cuando yo me enfoco que quiero hacer una cosa, lo voy a hacer. Y eso fue lo que básicamente hice. Hablé con todos mis hijos, mi familia, porque la preocupación mía más grande era porque los hijos míos lo que tenían eran 18, 19 años, estaban estudiando en una universidad y estaban jugando, y querían que ellos supieran que yo estaba bien, que esto era una cosa que es serio, pero que si yo les demostraba a ellos una fortaleza, pues eso le iba a ayudar a ellos, y así fue. ¿No había historial de cáncer de colon o cáncer en la familia en ese momento? Ninguna historia en lo absoluto. Por eso que me cogió sorpresa cuando lo vi por primera vez, pero yo soy una persona que siempre hago mucho research. Tú sabes, me pongo a buscar la cuenta. Porque si me duele la uña, empiezo a buscar research porque tengo un dolor en la uña. Y hice mi research y hubo muchas personas que me ayudaron en ese proceso. Y te tengo que decir que la Sociedad Americana de Cáncer fue pero que bien importante en mi recuperación y conocer lo que tenía, porque cuando me operaron vinieron personas que habían pasado por lo mismo que yo pasé y fueron al hospital a verme, y eso para mí fue, yo te diría que fue lo más importante.
que tuvo esa información de esas personas donde como tenía algo que yo desconocía, una colostomía, ¿verdad? No sabía que era eso, pero gracias a Dios me visitaron, 11 días que yo estuviera en el hospital, me visitaron a personas que estaban haciendo trabajo con la Sociedad Americana de Cáncer y fueron vital, pero bien importante mi recuperación y entender de qué se trata. ¿De qué se trataba? Ciertamente, el poder compartir con personas que han recorrido lo que uno va a recorrer, ¿no? Lo que uno va a enfrentar, uno va a pasar, pues le da a uno una cierta seguridad y una referencia, ¿no? De, saber cómo es el proceso y a qué me voy a enfrentar. Una vez el doctor le dice, tienes cáncer, le dice, te vamos a operar y conlleva un proceso delicado que es hacerle una ostomía, ¿correcto? Sí. ¿Cómo fue ese proceso y el enfrentar igual como atleta? Pues me imagino que tiene que haber vivido como que, esto va a cambiar mi vida en términos de físicos y de lo que yo puedo hacer o cómo yo me veo. Sí, cuando hablé con los médicos, me dijeron que hay una posibilidad que me iba a hacer una colostomía y que iba a ser permanente. Ya yo tenía en mi mente que eso era una posibilidad. Finalmente cuando me operaron y fue lo primero que yo pregunté al doctor Echenique, me hicieron una colostomía y me dijo, sí, lamentablemente la tuvimos que hacer. Pues nada, lo entendí porque ya yo estaba preparado anteriormente sobre la posibilidad de que eso pudiera pasar, pero a la misma vez ya yo había hablado con unos amigos míos y ellos me habían mencionado a mí que ellos conocían personas que ya tenían colostomía y el tipo de vida que ellos estaban viviendo antes de yo operarme. Y pues ya yo me iba preparando, pues si acaso me iban a hacer la colostomía, ¿cómo era que yo iba a ver con eso? Claro. Mencionaste la Sociedad Americana contra el Cáncer. Sé que a través de la clínica de pacientes ostomizados, que trabaja en alianza con la clínica de también servicios para pacientes ostomizados del hospital oncológico, fueron quienes, ¿verdad?, que lo ayudaron, le enseñaron, ¿no? Cómo voy a manejar esto, cómo es que se hace, y, ¿verdad? Si es posible, pues me gustaría si podías compartir un poquito con nosotros porque muy probable muchos pacientes que nos están viendo que están siendo recientemente diagnosticados y se van a enfrentar a ese proceso. Sí, yo lo que le puedo decir a ellos que yo pasé por el proceso completo. Mi vida cambió, pero cambió para mejorar. O sea, mi vida cambió para yo disfrutar de muchas más cosas porque me mentalicé que yo quería seguir viviendo y quería seguir teniendo una buena calidad de vida. La gente, pues, cuando yo le digo a la gente todo lo que yo he hecho después de eso, para que tengan una idea, la gente, o no una idea, para que sepan, que después que yo me recuperé y tuve la colostomía permanente, corrí el maratón Nueva York 4 veces. 4 veces. 4 veces con una colostomía. Con la colostomía, o sea, significa que tenía bolsita puesta. La bolsita todo el tiempo, 4 veces, ok. Eso fue después de los 50 años, lo corrí 4 veces. Jugué baloncesto, jugué en el torneo mundial de baloncesto de Puerto Rico en 2004 con una colostomía también, con mi bolsita ahí, ok. Iba a bucear, buceé en un momento, o sea, que yo mi vida, ahí no pasó nada, o sea, mi vida yo fui más intenso, seguía haciendo ejercicio, seguía corriendo porque me fascinaba correr, corría en muchos maratones, iba, ¿sabes? A mí me gustaba ir a muchos conciertos de jazz, me gustaba bailar, tú sabes, todo esto, mi vida no cambió en nada, al contrario, yo creo que lo intensifiqué más. ¿Había algunos cuidados o, vamos a decir, procesos específicos que tenías que tener en mente en términos de para cuidar la bolsita y los, ¿verdad?, el poder hacer ese tipo de actividades? Sí. Para las personas que desconocen, que se creen que no pueden hacer ejercicio, mira,
Yo lo que he hecho toda mi vida es utilizar una faja, ¿verdad? Que lo pongo cada vez que yo hago el ejercicio, que llevo 33 años haciéndolo. Me pongo la faja y me protejo donde tengo el estómago. Pero a la misma vez me pongo una faja para protegerme que no vaya a salir una hernia. ¿Okay? Y puede ser cualquier tipo de faja, ¿verdad? Hay algunos especializados. Al principio, cuando a mí me dio esto, yo fui a una convención de ostomizados y había unas personas que vendían una faja específica y las venden como quiera, donde te permite que tú saques el estómago, ¿verdad? Fuera de la faja, pero que te quede apretar la cintura, ¿verdad? Esa faja para tú poder ejercicio. Y es lo único que yo he hecho toda mi vida. Voy a la playa o a la piscina, me pongo la faja para que la gente no se den cuenta, no saben que yo tengo, yo lo que me ven la faja, pero no saben que yo tengo una colostomía, ¿verdad? Y es lo único que yo hago, o sea, no es nada difícil. ¿Todavía las tienes? ¿O la llegaron a revertir? No, la tengo, ¿no? Yo llevo 33 años con esto, mija. Oh, wow. O sea que sí se puede llevar uno puede tener una calidad de vida. Bueno, yo llevo una calidad, yo como en todos los restaurantes que hay, viajo mucho. Pues yo viajo mucho y viajo por todos lados. Y eso a mí no me ha impedido en nada. Raymond, una pregunta que puede ser, ¿verdad?, a lo mejor como sensitiva, pero sé que hay muchos pacientes y personas que estén pasando por el proceso en términos de su autoestima, de el verse ellos, también su relación de pareja y cómo abordar la intimidad de esa pareja. ¿Hubo algún tipo de ayuda? ¿Cómo a lo mejor pudieron manejarlo? ¿Se lleva de la misma manera que mencionas, normal, como gracias a Dios se ha podido hacer la actividad atlética, el viajar, el bucear, etcétera? En términos de esa comunicación, obviamente, y ese momento de intimidad con la pareja. Eso no cambia en nada, por lo menos a mí no me cambió en nada. Lo que pasa es, por la experiencia, por lo que yo he oído, y pues yo he hablado con muchas personas, especialmente con mujeres que los maridos de ellos han tenido la colostomía, y son los maridos realmente que han puesto las trabas y no han podido bregar, no han sabido bregar con esto, ¿verdad? Las mujeres siempre son más, están más dispuestas, ¿verdad?, a bregar con la situación que el hombre. Entonces, conozco mucho, yo he hablado con esposas de algunas de las personas, de algunos de los hombres, y ellos me dicen, mira, es que mi esposo se abochorna y no quiere, tú sabes, yo hablo con ellos, yo le digo porque eso no impide nada, tú sabes, y la mayoría de las personas que yo he visto, tú sabes, el que pone realmente las trabas es el hombre, ¿verdad? Porque se siente más, se abochorna, pero uno puede llevar una vida normal y eso no va a afectarle nada. La Sociedad Americana contra el Cáncer también tiene como parte de uno de los talleres que ellos ofrecen, el taller Yo Sí Puedo. Tienen una enfermera especializada en temas, ¿verdad?, de sexualidad, y le da apoyo a todos los pacientes a todo tipo de cáncer, ¿no?, con los diferentes procesos, ya sea caída de pelo, efectos secundarios, pero también pacientes ostomizados, para que puedan pues entonces aprender igual sobrellevarlo, porque la vida continúa, ciertamente la vida continúa. ¿Tuviste que pasar por otro tipo de tratamiento más allá de ser obviamente ostomizado, de que pusieran la bolsita? ¿Cogiste quimioterapia, radioterapia? Bueno, sí, cogí radioterapia, cogí quimioterapia, y luego que me operaron, cogí quimioterapia por un año, pero era más preventivo, ¿verdad? Para si acaso, no preventivo, pero por si acaso hay alguna célula, pero estuve un año cogiendo quimioterapia, no fue fácil. Durante a todo esto yo no dejé de trabajar, yo seguía dirigiendo, para este tiempo ya yo estaba dirigiendo, y estaba dirigiendo el equipo nacional de Puerto Rico también. Yo viajé dirigiendo el equipo nacional de Puerto Rico, una bolsita y todo. Yo no, todo esto, ¿verdad? Uno lo hace, ¿verdad?, pensando, tú sabes, de que lo tiene que hacer, pero eso a mí en ningún momento impidió que yo no pudiera trabajar ni hacer nada.
iba a todas las canchas, dirigía, hacía mi vida normal como si nada, ¿verdad? Y como te dije, la gente tiene que decidir, ¿verdad? No, yo voy a seguir viviendo mi vida, y si no prueban de vivir su vida normal, pues nunca van a saber, ¿verdad? Exacto. Pero si se sienten que no pueden, ¿verdad? Su mente no los dejan, tú sabes, pues van a tener, no van a tener la calidad de vida que deben de tener. Yo te aseguro, y se lo digo a todo el mundo que me está escuchando, la calidad de vida que tú tienes ahora va a ser igual o puede ser mejor. Depende de cómo tú quieres confrontar esta situación. En ese proceso, ¿hubo algún momento de frustración o de miedo? No solamente tú, pero la familia, porque yo sé que muchas veces los pacientes, es mi experiencia, y en hablar con otros pacientes sobrevivientes de cáncer, terminamos dándole apoyo a los cuidadores, ¿no? A la familia, a los cuidadores. Momentos en el que a lo mejor pues se sintieron con mucho temor o con frustración, con preocupación. No, en lo absoluto. Porque gracias a Dios, bueno, yo tengo 3 hijos que fueron atletas, y mi hija no fue atleta, pero yo creo que ella es más fuerte que yo. Entonces ellos, como le dije, como ellos vieron mi forma de cómo yo confrontar esto, eso a ellos les dio mucho apoyo. O sea, eso los puso a ellos bien fuerte. Eso les dio mucho apoyo a ellos, porque ellos dicen, bueno, si el viejo mío está cogiendo esto como si nada, pues nosotros no tenemos por qué preocuparnos. ¿Qué mensaje de esperanza le tienes a los pacientes? Ya nos has dicho, ¿verdad? Hay que enfrentarlo, pero ¿qué le puedes decir a los pacientes, a los cuidadores? Bueno, a los cuidadores, mira, lo más importante es que el apoyo que tú le des a estas personas, ¿verdad? Que están pasando por algo que para ellos es desconocido y que ellos mismos pueden tener miedo en todo eso. O sea, lo más importante es que ellos sepan que tú estás ahí al lado de ellos todo el tiempo. Y que si tú vas a estar al lado de ellos todo el tiempo, cuando ellos tengan unos momentos, porque pasan unos momentos depresivos, ¿verdad? Que ellos sepan que si saben que tienen una persona al lado de ellos, ¿verdad? Y que los pueden apoyar, eso los ayuda mucho a ellos, ¿sabes? Entonces puede haber situaciones donde esa persona que está pasando por, ¿verdad? Que se le hace difícil enfrentar y confrontar la condición, tú sabes, que tienen, ¿verdad? Y muchas veces se pueden poner de una forma, ¿verdad? Que no quieren ni ayuda ni nada, pues que esas personas que están cuidando de ellos, que no se frustren, ¿verdad? Que siguen, ¿verdad? Que entiendan por qué esas personas están haciendo eso. Y que pues buscan la forma de poder animar a esas personas y buscar distintas maneras, por ejemplo, buscando research. Sí. Yo creo mucho en el research, ¿verdad? Porque hay mucho en educarse, ¿verdad? Para que puedan, tú sabes, bregar con esas personas, porque muchas veces no es fácil, se le hace difícil, pero hay distintas maneras de cómo ayudar a esa gente. ¿Qué realmente significa para ti ser sobreviviente de cáncer hoy? Lo más que significa para mí es que he podido seguir una vida y disfrutar una vida plena de una familia maravillosa que yo tengo. Si yo tengo, Dios me ha bendecido con 4 hijos y con 4 nietos, ¿verdad? Que hemos podido disfrutar. Yo he podido disfrutarme todos estos 33 años con la calostomía. Me he podido disfrutar de todos mis hijos, mis nietos, y tener una vida maravillosa. Y pienso seguir así. Lo más significativo ha sido que yo he podido seguir viviendo una vida y disfrutar de la vida a tu plenitud. La fe, ¿qué rol jugó durante todo este proceso? Bueno, yo no quería entrar
es sobre la fe porque yo soy una persona cristiana. Ujú. De toda la vida, desde jovencito, y eso ha sido la otra parte más importante para mí, mi fe espiritual. Si no hubiera tenido esa fe espiritual, si no hubiera creído en Dios, ¿verdad? Y no había creído en Jesucristo, yo no hubiera estado donde estoy ahora mismo. No hubiera estado. Pasa que no quería entrar en esa en el aspecto de mi fe espiritual porque quizá no quiero que las personas crean que esto es todo, porque hay personas, o sea, hay personas que son hasta ateos. Sí, y no creyentes, no claro. son creyentes, ¿verdad? Ujú. Pero en mi caso, eso ha sido primordial, mi fe espiritual, porque es lo que me mantiene en todo en esta vida. Esa fortaleza. Sí, viene esa es mi fortaleza, ¿no? Sin lugar a dudas. Ok, excelente. Gracias, Raymond, por estar con nosotros. ¿Hay algo más que quieras compartir con nuestra audiencia, con los pacientes, cuidadoras y sobrevivientes de este proceso, o alguna estrategia específica? Solo que no se rindan, ¿verdad? Que hay que con la vida día a día, ¿verdad? Va a haber días buenos, días malos, ¿verdad? Pero hay que cogerlos día a día y saber de que todo en esta vida depende de cómo tú quieres ver las cosas en la vida. Como tú ves las cosas en la vida, así va a ser la vida. De la forma que tú piensas en todo lo que quieras hacer, así va a ser la vida de uno. Así mismo. Gracias por estar con nosotros y por compartir esa historia, tu testimonio y el proceso. Sé que muchas personas se van a beneficiar de escucharla. Gracias. Para mí, como dije al principio, es un gran placer estar aquí, especialmente si puedo ayudar, aunque sea una persona, para mí es un logro. Amén. Así mismo. Gracias. El doctor Ignacio Echenique es proctólogo, cirujano, especialista en cirugía colorectal. Lleva más de 30 años dedicado a la prevención temprana, detección y el tratamiento del cáncer colorectal. También fue miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico y se encuentra con nosotros para conversar sobre el cáncer de recto, factores de riesgo, síntomas, tratamientos actuales y las guías de discernimiento. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Tremendo estar aquí contigo en esta importante actividad. Gracias. Tengo que mencionar que también, además de haber sido el cirujano de Raymond Dalmau, también lo fue de mi señor padre, el señor Edimiro, hace unos añitos atrás, quien sanó, digo yo, ¿verdad?, a papi, y recuerdo pues que gracias a ese mensaje que se llevó de prevención, pues causó que muchas personas se movieran hacia hacer lo pertinente, ¿no?, hacerse las pruebas. Doctor, cuando hablamos usualmente de cáncer colorectal, como que se agrupa, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de cáncer. Dentro del cáncer colorectal es el cáncer de recto. ¿Cómo se diferencia? Bueno, primero que nada, Eddie y Raymond tuvieron un efecto muy importante que la población tuviera sensitividad en esos exámenes, no los tabús típicos de Puerto Rico, de que ese examen no se hace, los hombres le tienen pánico a hacer un examen rectal, y eso lo hizo mucho más humano. Y yo le llamo el efecto Miro y el efecto Dalmau. Y yo te aseguro que salvó vidas porque muchos pacientes me lo decían cuando vieron los testimonios, fueron a chequearse. Así que eso definitivamente tuvo un impacto importante y salvó vidas y seguirá salvando vidas. Bueno, el cáncer de colon y recto, el de Raymond fue de recto. Okay. El de Eddie, y obviamente no está por ahí, pero fue de colon. Y es un poquito más challenging, más difícil el manejo del cáncer de recto, porque está más encajado en un área anatómica que es un poco más difícil de trabajar, cerca de muchas estructuras importantes, la próstata, vejiga, los tubitos del riñón, ureteres, en la mujer la vagina, la matriz. Así que anatómicamente es un poquito más difícil de remover de una manera bien amplia, a diferencia del colon, pues que está muy suelto de todo, y uno puede remover segmentos amplios sin el riesgo o el peligro de tener que poner una ostomía, que es lo que es la palabra que lleva colostomía, ostomía, lo que conlleva el efecto de tener que andar con una bolsita.
Pero sí, el recto es un cáncer más difícil. Anatómicamente, ¿de qué estamos hablando? Porque voy a hacer la pregunta porque sé que muchas personas tienen esta inquietud y a lo mejor no se atreven a hacerla, ¿verdad? Porque si estamos hablando del recto, ¿verdad? Obviamente ahí están los músculos y entonces está el ano. Significa que si hay que remover el recto completamente todo el tiempo, en todas las ocasiones, o no necesariamente, o cuando se remueve, entonces significa que quirúrgicamente se sella, decir, el ano, y entonces el paciente termina ostomizado y, ¿verdad? O le colocan, ¿verdad?, la bolsita, y ese proceso intestinal se ve impactado y cambia completamente. La anatomía nos lleva a que el intestino termina en el ano, y como unos 10 centímetros, unos 15 centímetros del ano hacia arriba, lo considera el recto. Estamos hablando como una distancia como así. Acá, allá. Gracias. Como así. O sea, tradicionalmente, todo tumor, cuando llegué a Puerto Rico, todo tumor que se tocaba con el dedo era una colostomía para toda la vida. Oh, wow. Eso ya llevamos por así. O sea, ha cambiado mucho, pero es la parte final del intestino. Y está encajada, y a lo último están los esfínteres, los músculos, ¿no? Esos músculos son los que, si se remueven, pues ya no se puede hacer un empate porque no hay control de la excreta cuando viene bajando, ¿no? Eso le llaman el esfínter. A usted remover el esfínter, pues ya lamentablemente hay que remover el área que está a su alrededor, porque el cáncer, si está pegado a los esfínteres, es obligatorio para hacer una cirugía adecuada de cáncer, remover lo que llaman en bloque esta estructura y poder entonces salvarle la vida al paciente, porque al fin de cuentas ese es el orden. Claro. Salvar la vida y luego función. Y se mantiene ese orden. Es importante entender que es el último recurso. A mí no me gusta tener que hacer esta operación, pero prefiero tener una persona viva, saludable, activa, como ustedes vieron cuando entrevistaron a Raymond Dalmau, que alguien que no tiene colostomía, pero el cáncer siguió haciendo sus estragos. Esa cirugía no todo el tiempo es permanente, ¿correcto? Correcto. ¿Qué criterios ¿verdad? existen para entonces determinar, esto es permanente, es algo con lo que vas a tener que aprender a vivir toda la vida, o que se pueda revertir? Pues déjame darte una data. Sobre el 90% de las veces no hay que hacer una colostomía permanente. Pero esos tumores, esos cánceres de recto, de la parte más difícil, la que se toca con el dedo, que se le da tratamiento neoadyuvante, y mencionaré qué significa eso. Pues después que se hace este tipo de tratamiento, se da radiación y quimioterapia. El empate es bien bajito, está hablando de empates a nivel de 1 pulgada del borde del ano. Y esos empates son tradicionalmente un poco más difíciles en un área que ha sido irradiada, que tuvo radiación. Y nos gusta proteger esa anastomosis, ese empate, esa unión. Nos gusta protegerla en lo que cicatriza, y que cuando empieza a pasar la excreta, pues que no tenga una inflamación de excreta en los alrededores. O sea, que hacemos ese desvío, llamado una ileostomía o traostomía, o una colostomía temporera, lo que cicatriza bien ese tejido, y después que se evalúa que está bien cicatrizado, pues cerramos ese desvío y dejamos que fluya la excreta a través y que salga por el ano. Así que usualmente, pero la mayoría de los pacientes no se le hace la colostomía permanente. Está hablando menos del 10%. Yo creo que ha bajado al 5% hoy en día. Con algunos tratamientos ni se opera ya. ¿Cuáles vienen siendo los síntomas de cáncer de recto? Pero gracias a Dios, y aunque nos llegan tarde la mayoría de los pacientes, eso es bien frustrante. Esa es una de las barreras. Eso es bien brutal, porque 1/4 parte ya llegan con metástasis. Wow. Un cáncer que se puede 95% de las veces evitar. Eso no pasa en otros lados. Eso no pasa en seno, no pasa en próstata. Se puede evitar que llegues a eso. Un 25% llegan con metástasis. Okay. La mayoría de los pacientes que llegan son sangrados. Pueden venir con cambios en los hábitos, a que evacue un poco más finito, que el tamaño de la excreta sea menor. Y esa es la mayoría.
Otros pueden llegar con dolor de barriga, ya siendo metástasis en el hígado se ponen amarillentos, ictericia, metástasis al pulmón, etcétera. Pero la mayoría de los pacientes, al estar tan cerca del borde del ano, es sangrado. No significa, por favor, exacto, sangre no es cáncer, pues la mayoría no es cáncer, pero es algo que hay que investigar. La mayoría son hemorroides, fisuras, otras condiciones, pero no se puede obviar que sí puede ser un pólipo que todavía no ha sido canceroso, pero ese pólipo si no se atiende, y hay pacientes que llegan con años de síntomas. Yo lo acabo de pasar. Yo, doctor, yo recuerdo la primera colonoscopia que me hice fue con el doctor luego de que papi tuvo cáncer de colon, pero pasaron años y ahí levanté bandera. He sido muy diligente a hacerme, ¿verdad?, mis pruebas de cernimiento, pero hace tiempo no me había hecho la colonoscopia. Cuando me hice sangre oculta, me había hecho sangre oculta anteriormente, pero esta que me hice el año pasado salió positivo. Me asusté, obviamente, porque pensé en papi, empecé mi historial y el historial de papi, y resultó, pues, luego con la colonoscopia que era un pólipo precanceroso. A lo mejor antes, si lo hubiese cogido antes, se hubiese podido remover durante la colonoscopia, pero ya era muy grande y pues me tuve que enfrentar a que me removieran el colon ascendente. Pero fue precáncer, ¿sabes? Gracias a Dios no hubo malignidad oculta, que si llego a esperar más tiempo no hubiese sido el caso. Tienen unos años en que esa transición ocurra, pero gracias a Dios que conscientemente hiciste estos exámenes y pues cuando te operaron se removió todo ese segmento y pues ya estás curada, si Dios quiere. Amén. En otra de las buenas manos como la de usted, la doctora Marla Torres. Excelente, una de las mujeres colorectales maravillosas y hombres también que tenemos en Puerto Rico. Excelente. Así que si ese sangrado no necesariamente es cáncer, no. Puede ser, como mencionó, pudo haber sido hemorroides, una fisura. Estamos hablando entonces que las personas pueden sentir ese, como una pesadez, o como dijo Raymond, que dijo que él sentía como un pujo. Pienso yo que es como una presión. Sí, lo que pasa es que el espacio se puede disminuir por donde pasa la excreta y entonces puede haber ese deseo de ir al baño y que como que no vacías completo. Como se llama obstipación o tenesmo, que es presiones internas. Y esa presión pues se puede presentar, pero ya son tumores un poquito más grandes. Yo no quiero que llegue a cáncer, yo quiero cogerlos como pólipos. Claro. Y la única manera de hacer eso pues es la colonoscopia, pero si llega al tumor, pues usualmente ya hay síntomas de esa presión, disminución, dificultad de ir al baño, el tamaño de la excreta es más pequeño, pero eso no queremos llegar ahí. Si las personas no tienen síntomas y no tienen historial familiar, se pueden, como decimos, recostar, como quedarse tranquilos, como decir, no, esto no me va a dar a mí. Bueno, la mayoría de los pacientes no es hereditario el cáncer. La mayoría de los pacientes es espontáneo, o sea, no tiene que ver con haber tenido un familiar. Hay como un 10% de pacientes que sí tienen factores hereditarios. Que ahí viene la genética. Pues, sí, y la edad con que empiezan a hacer screening o cernimiento. Así que si tienes 45 años, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, y eso bajó de 55 a 45, y de eso venimos hablando hace unos años, de hace como 10 años, y finalmente se cambió la edad. Y de hecho, yo por ahí te digo que están hablando de bajarlo a los 40 y I'm all for it. O sea, totalmente I'm all for it. Bueno, mientras más temprano se pueda detectar, mejor. Hay planes médicos que ya están aceptando hacerlo de esa manera, pero de nuevo, hoy en día las indicaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer, de la que yo soy pasado presidente y soy miembro de la Junta de Directores al presente, estamos detrás de que esto se lleve a la gente que no se lo está haciendo. Porque, aunque no lo creas, hay mucha gente que no se está haciendo ningún tipo de cernimiento. O sea, de las pruebas que hay. ¿Y por qué, doctor? ¿Es miedo? ¿Es miedo o es acceso? ¿Es que a lo mejor no tienen plan médico, que a lo mejor es costoso o que no saben? Pues mira, de todo. Okay. Una de las cosas que más nos preocupa es que los planes médicos no cubran los deducibles de estas colonoscopias. Un tema políticamente incorrecto, pero hay que decirlo. Si usted se hace una colonoscopia y no tiene pólipos, caramba, está bien, hay un deducible, pero si tiene pólipos,
no le cobren ningún deducible, pues, porque es un beneficio. Ahora, los costos de la colonoscopia, pues definitivamente es un issue. Pero no es, yo creo que la razón principal es la falta de conocimiento y el miedo a que, ¿para qué me voy a chequear si me van a encontrar algo y ya es muy tarde? ¿Okay? Yo dejo el grupo de la Sociedad Americana contra el Cáncer, tiene un portavoces que están envueltos continuamente con la legislatura y con otros medios para llevar el mensaje a que se haga más y más y más cernimiento que sea gratis, como lo hicieron con las mamografías. Claro. Así que en eso se trabaja activamente y la organización como la que estamos hablando aquí hoy tiene mucho que ver. Pero el miedo a que me van a encontrar algo ya no vale la pena. La ignorancia, a mí no me va a pasar. Yo como bien, hago mucho ejercicio. Mira, Raymond. Pero no le dio en el colon, le dio en el recto. El colon sí se protege con una dieta y ejercicio. El recto no. O sea, en ese momento yo me volvía, pues, ¿cómo es posible que una persona medio vegetariana, que no tenía el perfil, 40 y pico de años, le diera esto? Me llevó a hacer un poquito de research y la dieta, que es un aspecto súper importante, porque tú sabes que si tú comes 3 veces a la semana fibra en exceso, disminuye el riesgo de cáncer de colon y de seno. Así que, pero él hacía todo bien. Hacía ejercicio, no tomaba alcohol, dieta alta en fibra y espagueti. Sí, así que en ese aspecto, la motilidad intestinal que disminuye el cáncer de colon porque pasa más rápido, el recto, no. Y que yo aprendí eso con Raymond, uno todavía está aprendiendo todos los días. ¿Okay? Así que los miedos, los tabús, la falta de información, aunque no lo creas, hay gente que dice que no sabían que había que hacerla. Hay 3 pruebas principales de discernimiento. La sangre oculta es una prueba importante para hacer un screening general y toda persona sobre 40 años se la debe hacer. Hablamos ahorita sobre 45 años la colonoscopía. Cada 10 años si no hay factores de riesgo y si no hay pólipos en el colon. Y más frecuente si hay factores de riesgo como historial de cáncer de familia primera generación. Eso le voy a preguntar, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, han disminuido algunos de ellos. Cáncer de seno no es un factor de riesgo en una familia, ya no lo es. Eso me trae un poquito de ansiedad porque para mí que sí tiene que ver, pero la data pues no apoya que el cáncer de seno aumente el riesgo significativo en cáncer de colon. Los tipos de pólipos antes eran más amplios, ahora es solamente los que son adenomatosos. El tipo de cuán frecuente se hace colonoscopía. Si no son adenomatosos es cada 10 años. Es un cambio importante para mí, manera de funcionar, porque esto no lleva ni 2 años de estos cambios. ¿Okay? Así que seguimos entonces empujando las otras maneras de cernimiento, que es la sangre oculta anual, y obviamente pendiente de los laboratorios, hemoglobina, síntomas, otras cosas. FIT. ¿Qué es FIT? ¿Qué es la prueba FIT? ¿Es lo mismo que la sangre oculta? Sí, en general sí. Hay pruebas, ya no hay que hacer la dieta esa estricta que había que hacer antes de no comer carne roja, etcétera. Inmunohistoquímica puede hacer chequeos de sangre oculta y detectar si hay hemoglobina dentro de la excreta. Hay también el Cologuard. El Cologuard detecta, es una prueba que yo en realidad no soy muy a favor de ella, porque yo prefiero hacer la colonoscopia, pero hay gente que prefiere hacer eso, que es una prueba que usted envía excreta y detectan DNA en la excreta y van a seguir saliendo. Hay pruebas de sangre que chequean si tienes... Sí, pruebas de células circulando en el sistema si hay cáncer, en células de cáncer. Pero en general la colonoscopia sigue siendo el stand. Y ahora viene por ahí AI para la colonoscopia. ¿De qué manera? Bueno, es interesante porque está para quedarse. Eso de la AI es para quedarse. Y llegó al colon. ¿Okay? Llegó al colon. Está interesante cómo suena eso. Y entonces, pues es un sistema que se conecta a una computadora y detecta áreas que sugieren que hay que mirar eso bien. Hay que mirar aquello bien. Así que... Para las imágenes, más que nada. Sí, pasa que la visión, pues, pudiera esconderse algo. Yo creo que todavía está, en mi opinión, en un área que todavía está de veremos. Pero está ahí. Está ahí. Hablamos a Dios que si habrá en un futuro todo será tecnología y habrá un robot haciendo la colonoscopia. Bueno, con tal de que sea para bien, ¿verdad? Y que nos ayude. All in. Estamos viendo en las estadísticas que se está diagnosticando, lo estaba mencionando usted hace unos minutos, más temprano. Que cada vez está como que bajando más la edad, o hay jóvenes, ¿no? Están siendo diagnosticados con
con cáncer con cáncer colorectal y con cáncer de recto. Inclusive hace varios años atrás, uno de los rotativos de aquí en Puerto Rico publicó un reportaje en el cual usted hablaba precisamente sobre unos hallazgos que había tenido un estudio anecdotal en su práctica, que usted estaba viendo desde hace tiempo, que era más y más jóvenes cada vez lo que usted estaba encontrando y diagnosticando. Y ahora todo lo que está saliendo está apoyando lo que usted dijo en aquel momento. En el 2008 publiqué la literatura científica los resultados de mi experiencia personal de 208 pacientes operados de cáncer de colon y recto, donde junto al doctor Fernando Cabanillas, la edad de esos pacientes era más joven que la data estudios en los registros de cáncer de Estados Unidos. Me llamó la atención y fui al registro de cáncer de Puerto Rico. Era igual. La misma, 18% de gente joven, menos de 55 años, con cáncer de colon y recto. Yo, pero antes, esto no soy yo nada más. El registro de cáncer de Puerto Rico también. Pues comparamos con el registro de cáncer de Estados Unidos, 11%. Eso es, para las personas que les gustan las estadísticas, 0.00001. El p-value. Strongly significant. De nuevo, lo que sacamos a la luz pública fue de que debe ser revisado esto, pero ya eso estaba aceptado para la población de color, empezar a los 45. Ya eso estaba aceptado y era la data igualita a la de nosotros, los de Puerto Rico. Primer estudio hecho en Puerto Rico para incidencia de cáncer colorectal. Años más tarde, pues se pudo corroborar que esto fue así. Otros investigadores lo han reportado también, Marcia Cruz, y ha seguido. Entonces, la Sociedad Americana contra el Cáncer también le dio mucha publicidad cuando salió esto. Las nuevas guías de los 45 años, y eso lo aplaudo porque definitivamente es importante. Sí, yo no entiendo por qué, pero tiene que ver con muchos factores. Yo no sé si es la dieta que hacemos ahora, de irnos a menos ensalada, menos ejercicio, porque Puerto Rico es líder en muchas cosas buenas, pero algunas cosas que no son tan buenas. Comemos más grasa, tomamos más alcohol, hacemos menos ejercicio. ¿Okay? Y eso pues son factores que tienen que ver con estos aspectos de incidencia de cáncer colorectal. Todo eso aumenta la incidencia. De nuevo, yo digo algo, que cáncer de colon es la venganza de la vaca. La venganza de la vaca. Sí, bueno, tú te comes más grasa y la Organización Mundial de la Salud lo sacó público hace unos años, que aumenta 20% el riesgo de cáncer de colon si comes más de 4 veces a la semana grasa, carnes procesadas. Así que estamos hablando de carne roja, grasa, barbecues, hot dogs, esos jamones. Yo chistosamente digo que me los traigan a mí para que no les vean. Pero si está aumentado el ingesto de grasa y carne saturadas o procesadas, aumenta el riesgo de cáncer de colon. Así que, ¿cómo se puede prevenir? Primero, colonoscopías. Segundo, ¿cuál es tu historial? Tú tienes un papá que le dio pólipos en el colon, pues tiene mayor riesgo. Está viendo sangre, está perdiendo peso, o sea, si hay síntomas. O sea, primero es historial. Después, síntomas, y hay sangrado, anemia, otros hallazgos así. Y lo tercero, lo más importante, es hacer una colonoscopía, todo el mundo. Yo auguro que en no mucho tiempo la edad va a bajar a los 40 años. Ya se está viendo. ¿Qué pasa si, bueno, yo por ejemplo, yo le comenté a usted que hace unos años operé un muchacho de 23 años de cáncer de colon. Pues yo le hice la colonoscopia al hijo de 13 años, porque se empieza 10 años antes de que alguien haya tenido cáncer de colon. Por ejemplo, la generación alrededor suya tiene que empezar, el pólipo son 5 años, cáncer son 10 años, para hacer discernimiento. De esa incidencia en Puerto Rico, había mencionado que es bastante alta, ¿no? Sí, es el segundo cáncer más común en Puerto Rico. Tercero en Estados Unidos. Y número 1 en mortalidad en Estados Unidos. De 20 a 49 años. Pero segundo cáncer más común en Puerto Rico, ¿por qué? Si en Estados Unidos bajó de segundo a tercero, aquí subimos de tercero a segundo. Que habría que evaluar cuál Hay es que seguir fajado, dando el mensaje y que hagamos lo propio. Exámenes, dietas, ejercicio. Y este tipo de programas. Así mismo, gracias a la sociedad por eso.
Afortunadamente ha evolucionado la medicina, ¿verdad? Y no es ahora mismo tan radical, vamos a ponerlo de esa manera, como a lo mejor esos procedimientos como fueron hace 20 años. Hoy en día, ¿qué es lo nuevo para tratar cáncer de colon y hacia dónde vamos? Dentro de todo este tema que a veces suena como negativo, en el sentido de hablar de cáncer, no, hay muchas cosas nuevas. Si hay un cáncer que permite como equipo atacarlo, es el cáncer de recto. Y en cáncer de recto había unos desarrollos de tecnología importantes. Por ejemplo, lo que se usa ahora, hoy en día de terapia neoadyuvante, que significa quimioterapia y radiación antes de la cirugía, en pacientes que se puede determinar por los MRIs, que es el gold standard, de la extensión del cáncer o el envolvimiento de los tejidos alrededor, se puede escoger qué tipo de pacientes pueden beneficiarse de neoadyuvante. Eso es nuevo. Eso lleva, mira, yo hace como 5 años estuve en Memorial Nueva York, para ponerme al día, ¿no? Memorial Nueva York están hablando que 30% de los pacientes de cáncer de recto no le hacen nada. Memorial Sloan Kettering, el hospital de Nueva York. Hospital líder mundial de cáncer, pues en esa conferencia dijeron que el 30% no operaban el paciente, lo observaban, una cosa que se llama watch and wait. Y yo, ¿what? Bueno, vine a Puerto Rico y junto a la Sociedad Americana contra el Cáncer, que me auspiciaron, y otras organizaciones, Colegio Médico, etcétera, trajimos a esos conferenciantes a Puerto Rico a que dijeran sobre esto. Porque 30% evitar lo que le pasó a personas que conocemos, el cáncer de recto, obviamente son personas muy escogidas. Tienen que tener un resultado completo clínico, se llaman Total Clinical Response. Son personas que hay que monitorear con MRIs frecuentemente y que haya habido una respuesta total, que tú no ves nada. ¿Okay? Pues eso fue algo dramático. Así que eso de los impactos más grandes que ha habido. Hay más cosas. Recientemente en Memorial Sloan Kettering en Nueva York también sacaron ahora unos 4 o 5 años atrás un estudio de inmunoterapia con pacientes con cáncer localmente avanzado que sí tenían el aspecto genético positivo, el síndrome de Lynch, que es un cáncer que no son muchos pólipos, pero es hereditario. Y esos pacientes les dieron un tratamiento de inmunoterapia para disminuir el cáncer que estaba localmente avanzado y ver si podían someterse a una operación menos grande. Se fue el cáncer. Sin cirugía, sin quimioterapia, sin radiación. Eso fue impresionante. ¡Wow! Imagínate. Bueno, las entrevistas a los oncólogos, la satisfacción no funciona en 100%, pero con la mitad o 80% que tú puedes evitar una operación tan dramática que conlleva una colostomía. Claro, que cambie, que impacte la vida. Sí, pues esa cirugía tiene unos riesgos implícitos que gracias a Dios no le pasa a mucha gente, pero una cirugía en 20% de complicaciones. O sea, que gracias a Dios pues, no pasa mucho, pero 80% no, pero evitarla. ¿Sabes qué es eso? Es milagroso y eso se está implementando en otros tipos de cáncer. La inmunoterapia es un tema que está explotando, o sea, en el tratamiento de cáncer en el mundo. Podemos decir que entonces lo importante es lo que hemos estado diciendo, lo que ustedes llevan diciendo por tanto tiempo, esa detección temprana. Puerto Rico está bien preparado, tiene los médicos tiene organizaciones de apoyo, la Asociación de Ostomizados, y recuerdo a Marta hace poco que nos falleció, persona que yo quise mucho, pero organizaciones como los ostomizados para mí es importante. Y que la sociedad va a estar siempre muy agradecido del trabajo que ella realizó con los pacientes en educarlos. O sea, es muy extrañada, pero dejó un ejemplo grande. ¿Sabes que a Raymond yo le conseguí 2 voluntarias de la sociedad que la fueron a visitar a su cuarto? ¿Okay? Y él mencionó su testimonio, no voy a entrar en eso, pero fueron voluntarias de la Sociedad Americana contra el Cáncer que fueron allá a verlo en el hospital. Que es lo importante, que hay muchas personas que a lo mejor no tienen conocimiento. Debo decir que de todos los servicios que tiene la sociedad, que la Americana contra el Cáncer, que están ahí para los pacientes, para educarlos, para apoyarlos y brindar todo tipo de ayudas. Y también pues siempre le decimos que visiten la página de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Ahí hay guías que van a encontrar, guía de preguntas para cuando vayan a su cita con el doctor. Pues a veces uno con el nerviosismo se le olvida
hacer preguntas o no entendemos términos para que puedan ir preparados y entonces salir informados, ¿no? Enfrentar, como decimos, la batalla más educados y fortalecidos. Yo llevo más de 20 años envuelto con la Sociedad Americana contra el Cáncer y sigo envuelto porque creo que la función que hacen sobre este mensaje positivo de prevención, y te agradezco que tú hagas esto público a Puerto Rico. Gracias, doctor, por compartir con nosotros, por educarnos sobre este tema, y ya tendremos oportunidad para entonces entrar igualmente en otros temas relacionados. Así que, y todo el trabajo y labor que hace con la sociedad también. Muchas gracias. El cáncer colorectal puede tocar la vida de cualquiera, no importa cuán saludable te sientas, pero hoy tenemos herramientas, pruebas, tratamientos y sobre todo esperanza. Si tienes 45 años o más, habla con tu médico sobre tus pruebas de discernimiento. Si tienes síntomas, no esperes. Uno de los actos de amor más grandes que podemos hacer por nosotros y por quienes nos aman es prevenir. La detección temprana salva vidas. Gracias a Raymond Dalmau por su valentía y al doctor Ignacio Echenique por educarnos. A todos los pacientes, no están solos. A los cuidadores, su presencia importa más de lo que ustedes imaginan. Y a los sobrevivientes, su historia puede salvar vidas. Así que comparte este episodio, puede que salve una vida. Visita cancer.org, a la página de la Sociedad Americana contra el Cáncer, para más información, y si deseas apoyar nuestra misión, puedes hacerlo escaneando el código QR que ves en pantalla o a través de la aplicación ATH Móvil. Nos encuentras bajo donar/SACPR. Soy Michelle Miró, esto es Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Esperanza en cada historia. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.